Vamos a empezar un tema tremendamente importante y de moda en la dermatología, que es el tema de la oncodermatología. El tema de todos los tumores cutáneos está bastante de moda, sobre todo el que veremos más adelante, el melanoma, pero este es un tema que hay que dominar de cara al examen. Nos pueden preguntar acerca de múltiples cuestiones acerca del tratamiento, del manejo, del aspecto clínico, de nuevas modalidades terapéuticas. Por lo tanto, hay que dominar bien todos los aspectos de este tema. Tenéis que conocer que en los tumores cutáneos, en la oncología de la piel, es tremendamente importante el factor de riesgo de la exposición solar. Vamos a decir que el sol es factor de riesgo para todos los tumores malignos cutáneos, en general todos excepto uno que luego vamos a ver, que es el melanoma lentiginoso acral, que es una forma de melanoma rara, que luego veremos, que se ha visto que no se relaciona con la exposición solar, pero por lo general todos los tumores malignos cutáneos van a relacionarse con la fotoexposición, y de hecho este será un factor de riesgo que os puedan preguntar en el examen. Vamos a comenzar con el tema de las precancerosis. Tenéis que tener la idea de que globalmente en dermatología y de cara al examen vamos a estudiar tres tipos de tumores cutáneos malignos, que van a ser el epitelioma o carcinoma vasocelular, el epitelioma o carcinoma espinocelular y el melanoma. Van a derivar estos tres tumores de células distintas. Su célula de origen no va a ser la misma. En el caso del epitelioma o carcinoma vasocelular, su célula de origen va a ser una célula basal, de la estratobasal de la piel. En el caso del carcinoma espinocelular, su lugar de origen va a ser un queratinocito, van a ser las lesiones precancerosas lesiones queratósicas, lesiones queratinocíticas, por así decirlo. Sin embargo, el melanoma deriva de otro tipo celular distinto, que es el melanocito, que como veíamos en el otro tema, el melanocito está en el estrato de células basales. El estrato más bajo de la piel es donde está el melanocito y de donde derivará el melanoma, el estrato más bajo de la epidermis, recordar al principio de la charla. Por tanto, vamos a pensar en diferentes lesiones precancerosas para cada entidad. Es importante en dermatología, para diferenciar y tener lugar a la medicina preventiva, diferenciar si un determinado cáncer y tumor cutáneo lo más frecuente es que aparezca sobre piel sana o que aparezca sobre una precancerosis. Bien, en el caso del carcinoma vasocelular, que es el tumor cutáneo más frecuente con mucha diferencia y es el cáncer más frecuente en la raza humana, mucho más frecuente que el cáncer de pulmón, pero al ser un cáncer con muy buen pronóstico porque no metastatiza, en muchas estadísticas ni se le cuenta. Pero bueno, en el caso del carcinoma vasocelular, lo más frecuente es que aparezca sobre piel sana. Esto es muy importante. No va a haber muchas lesiones que evolucionen a un carcinoma vasocelular, entre las cuales recordar simplemente una, que es el nevus sebáceo de Jackson, que es una lesión que suele aparecer en la infancia y que por ello está aconsejado la vigilancia y extirpación en la pubertad para prevenir el desarrollo de un carcinoma vasocelular. Pero lo habitual es que un carcinoma vasocelular aparezca sobre piel sana, no sobre ninguna precancerosis. En el caso del carcinoma espinocelular, esto cambia. Lo más frecuente es que un carcinoma espinocelular aparezca sobre una precancerosis. Puede aparecer también sobre piel sana, pero lo más frecuente de cara al examen es que aparezca sobre una precancerosis. Y de hecho la precancerosis más frecuente del carcinoma espinocelular es una lesión queratósica que se conoce como queratosis actínica, que os la van a describir como maculopápulas eritematosas con costras en su superficie, de superficie rasposa. Es decir, la idea es que son lesiones queratósicas porque provienen del queratinocito. Estas lesiones se desarrollan en zonas fotoexpuestas de pacientes que han tenido mucha fotoexposición a lo largo de su vida, es decir, caso clínico típico sería un paciente que ha trabajado en el campo toda su vida y que tiene lesiones a nivel de la frente o de la zona de la calva de la cabeza, lesiones en forma de maculopápulas rasposas. Esta es la típica presentación clínica de las queratosis actínicas. Bien, estas queratosis actínicas, que se caracterizan por una displasia celular,
Cuando afectan a zonas de mucosas, sobre todo en los labios, se pasa a llamar keilitis actínica, es decir, inflamación del labio producida por el sol. La keilitis actínica es una entidad precancerosa, es sinónimo de queratosis actínica en el labio, keilitis actínica. Y de hecho, esta keilitis actínica tiene mayor riesgo de malignización que una queratosis actínica. En general, en las mucosas hay mayor riesgo de degeneración de una lesión precancerosa. Por tanto, tenéis que tener en cuenta que la queratosis actínica y keilitis actínica son lesiones precancerosas de un carcinoma espinocelular. Bien, ¿cómo se tratan estas lesiones? Clásicamente las queratosis actínicas se han tratado con crioterapia, que ya hemos comentado que es la aplicación de nitrógeno a menos 196 grados que produce la destrucción celular por congelación. En los últimos años ha surgido un nuevo tratamiento que ya hemos comentado para tratar las verrugas genitales, los condilomas acuminados, que es el imiquimod tópico. Bien, el imiquimod tópico es un inmunomodulador que estimula a las células para luchar tanto contra infecciones como contra tumores y se ha visto que es eficaz en el tratamiento de cánceres cutáneos superficiales y precancerosis. Y de hecho tenéis que recordar que está aprobado para la utilización del tratamiento de queratosis actínicas y carcinomas vasocelulares superficiales, es decir, lesiones superficiales. Se ha visto que es eficaz contra ellas. No serviría en ningún caso para tumores profundos o tumores del tipo del melanoma, ¿vale? Respecto a las diferencias del carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide o espinocelular, tenéis que recordar primero de todo que el carcinoma vasocelular es el más frecuente de todo, lo hemos dicho, el más frecuente de la raza humana, por supuesto, mucho más frecuente que el carcinoma espinocelular. El carcinoma vasocelular, lo más frecuente es que aparezca sobre piel sana. Sin embargo, el carcinoma espinocelular, lo más frecuente es que aparezca sobre una precancerosis. La precancerosis más frecuente del carcinoma espinocelular ya hemos comentado que es la queratosis actínica, pero por regla general puede acontecer y suceder un carcinoma espinocelular sobre cualquier lesión cutánea crónica, ya sea una quemadura, ya sea una lesión de lupus cutánea. Cualquier lesión cutánea crónica puede degenerar en un tumor y este tumor será un carcinoma espinocelular. Bien, como regla general, tercera diferencia, el carcinoma vasocelular tiene muchísimo mejor pronóstico que el carcinoma espinocelular. El carcinoma vasocelular no afecta a mucosas, nunca afecta a mucosas, muy importante. Sin embargo, el carcinoma espinocelular puede afectar a mucosas. De hecho, es relativamente frecuente el carcinoma espinocelular del labio, que sucede posteriormente a haber padecido una keilitis actínica, que evoluciona a un carcinoma espinocelular. Ya hemos comentado que el vasocelular no produce metástasis, es rarísimo, vamos a decir para el examen, que el vasocelular nunca va a producir metástasis y sin embargo el espinocelular tiene la capacidad de producir metástasis. En principio el riesgo de metástasis de los espinocelulares cutáneos es bastante bajo, mucho menor que en el melanoma, pero este riesgo de los espinocelulares aumenta considerablemente en caso de ser un espinocelular que afecte a mucosas. El espinocelular del labio es peligroso y puede producir lesiones a distancia, lesiones metastásicas. Bien, como en principio en el examen no aparecerán figuras, os van a describir lesiones tumorales con una descripción clínica. Bien, el vasocelular, debido a que deriva de la célula basal, va a adquirir una morfología que se describe como una pápula rosada, brillante, de superficie lisa, con neoformación vascular, es decir, con telangiectasias, pero que no va a tener una superficie queratósica, no va a ser una lesión queratósica, sino una lesión brillante de superficie, por así decir, lisa. Esto es al contrario que el carcinoma espinocelular, que al derivar de queratinocitos va a presentarse clínicamente como una lesión
queratósica, una lesión costrosa, rugosa, rasposa al tacto. Van a describirse como placas o tumoraciones exofíticas, costrosas, queratósicas. Esa es la presentación clínica típica del carcinoma espinocelular. Entonces, como resumen, recordar muy importante, el vasocelular lo más frecuente es que aparezca sobre piel sana, es tremendamente frecuente en la población, sobre todo en ancianos. Es una patología relativamente benigna dentro de que es un cáncer, porque no produce ni metástasis ni suele dar problemas, excepto la infiltración local. Es una lesión que suele presentarse como una lesión rosada con telangiectasias superficiales. Todo esto en contraposición con el carcinoma espinocelular, que ya os digo que suelen ser lesiones queratósicas. Lo más frecuente es que aparezca sobre precancerosis, la queratosis actínica, la más frecuente de ellas, y tiene el riesgo de producir metástasis, sobre todo los carcinomas espinocelulares que afecten a mucosas. La pregunta 30 del test trata acerca de las queratosis actínicas. En la primera opción comentan que son lesiones anodinas que se desarrollan por el envejecimiento de los queratinocitos. Bien, esto es falso. Las queratosis actínicas son alteraciones precancerosas producidas por la exposición solar, por la radiación ultravioleta. Por tanto, no son lesiones anodinas, sino lesiones precancerosas que se desarrollan no por el envejecimiento de los queratinocitos, sino por el daño por la radiación ultravioleta, por la exposición solar crónica. Esa es una opción falsa. En la opción número 2 nos comentan que son displasias epidérmicas incipientes que pueden evolucionar a un carcinoma espinocelular invasor. Esta opción es totalmente verdadera, es la opción correcta de la pregunta. Son alteraciones precancerosas que se caracterizan por tener displasia celular y que puede evolucionar a un carcinoma espinocelular, y por ello hay que tratarlas cuanto antes mejor, para que no tengan esa evolución agresiva. Por tanto, opción verdadera es la opción número 2. La opción número 3 diría que son equivalentes a pecas o léntigos solares. Esto es totalmente falso, porque las pecas, también llamadas efélides o los léntigos solares, son lesiones totalmente benignas, no lesiones precancerosas, y son lesiones que nunca van a evolucionar a un carcinoma espinocelular. En la opción número 4 dice que son las queratosis actínicas más frecuentes en la espalda de los hombres de edad avanzada que han trabajado al aire libre durante muchos años. Esto es falso, es un detalle sutil, pero no son más frecuentes en la espalda, sino más frecuentes en la cara y zonas expuestas de los hombres, o en general cualquier persona que haya trabajado al aire libre durante muchos años, pero tiene que ser en zonas expuestas, porque son lesiones que normalmente están producidas por un daño actínico, de ahí su nombre, un daño producido por el sol. Son las lesiones de artrigo precancerosas más frecuentes del carcinoma espinocelular. Por tanto, la opción 4 también es falsa. La opción 5 dice que son lesiones que se parecen mucho a melanomas, por lo que es preciso hacer el diagnóstico diferencial. Esta opción también es falsa. Las queratosis actínicas no se parecen a los melanomas. Las queratosis actínicas no son lesiones pigmentadas, no las vas a ver como una lesión negra, como un lunar, como un nevus o como un melanoma, sino que las vas a ver como lesiones marrones, lesiones queratósicas y lesiones rasposas, pero no como lesiones negras. No te van a plantear el diagnóstico diferencial con un melanoma, y esto es debido a que derivan de otro tipo celular. Las queratosis actínicas derivan de los queratinocitos, sin embargo el melanoma deriva de los melanocitos. De ahí la diferente presentación clínica. Por tanto, la pregunta número 30, la respuesta correcta es la opción número 2. Bien, la pregunta número 32 dice que el carcinoma intraepitelial in situ de las mucosas del pene se denomina, y nos pone 5 opciones. Bien, los carcinomas espinocelulares o epidermoides, cuando son in situ, adquieren una denominación con un nombre propio que tenéis que recordar:
Hay dos nombres propios. El primero sería una enfermedad de Owen, que es cuando un carcinoma espinocelular in situ asienta sobre la piel, y el segundo nombre es una eritroplasia de Queyrat, cuando ese carcinoma espinocelular in situ asienta sobre la mucosa genital. Por tanto, en esta pregunta que nos dice el carcinoma intraepitelial in situ de la mucosa del pene, se denomina, la respuesta correcta sería la opción 1, que es la eritroplasia de Queyrat, que es cuando el carcinoma epidermoide in situ afecta a mucosa del pene. La opción número 2, la enfermedad de Owen, sería el carcinoma epidermoide in situ que afecte a la piel. Por tanto, opción correcta es la número 1. La pregunta 33 nos narra una mujer mayor de 77 años que presenta desde hace 2 meses una placa blanco-amarillenta esclerosa con bordes papulosos y brillo blanquecino en la mejilla derecha, con la aparición frecuente de erosiones y secundariamente de costras sobre la lesión. En principio, esta lesión es una variante del carcinoma vasocelular, una variante más agresiva que se denomina carcinoma vasocelular esclerodermiforme. Se caracteriza por ser lesiones de un crecimiento más rápido. Normalmente un carcinoma vasocelular, el paciente suele referir que lo tiene desde hace un año y pico. Sin embargo, estas lesiones suelen tener un crecimiento más rápido, un crecimiento en pocos meses. La lesión clínicamente, aunque conserva características del carcinoma vasocelular, como que es una lesión que se describe como brillante, una lesión de bordes y de superficie lisa, suelen describir una coloración más tendiendo al blanco amarillento y suelen describir que es una lesión esclerosa, que da un aspecto esclerótico, de ahí su nombre esclerodermiforme. Bien, además en esta lesión es característico que, debido a que es más agresivo localmente, es frecuente la aparición de ulceración con erosiones y secundariamente la formación de costras sobre la lesión, como en el caso que nos describen. En general, el tratamiento de cualquier carcinoma vasocelular se basa predominantemente en la cirugía, pero con más razón en este tipo de carcinomas vasocelulares esclerodermiformes que tienen una mayor agresividad. Por tanto, en esta pregunta, que la respuesta tiene que ser acerca del manejo, lo correcto sería realizar la opción 1, que es la extirpación quirúrgica de la lesión, y no andar probando otras modalidades terapéuticas. En un carcinoma vasocelular esclerodermiforme, el tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica. Por tanto, opción correcta es la opción número 1. La pregunta número 34 habla acerca también de los carcinomas vasocelulares. Piden la opción falsa. La primera opción dice que es el tumor maligno cutáneo más frecuente. Esta opción es totalmente verdad. Incluso si no pusiera cutáneo, sería el tumor maligno más frecuente de todos. También sería verdadero. La opción número 2 dice que cuando aparece en el labio suele asentarse sobre una leucoplasia. Esta opción es totalmente falsa. Es la que tenéis que reconocer como falsa. Lo primero de ello es que el carcinoma vasocelular nunca afecta a mucosas, por tanto nunca va a aparecer en un labio. Lo que nos están contando se referiría al carcinoma espinocelular, ya que la leucoplasia es una lesión blanquecina crónica de la mucosa oral que puede degenerar con el tiempo a un carcinoma epidermoide, pero nunca a un carcinoma vasocelular. Por tanto, esta es la opción falsa, la opción número 2. La opción 3 dice que está constituido por queratinocitos de la capa germinativa, es decir, de la capa basal, dispuestos en empalizada, un dato histológico no muy importante, pero que es verdad. La opción 4, en su etiología se ha implicado la exposición solar prolongada. Por supuesto, ya lo hemos comentado al principio, que en todos los tumores malignos cutáneos se ha relacionado la exposición solar, excepto en el melanoma lentiginoso acral. Bien, por tanto, sería una opción verdadera. Y finalmente, la opción 4 dice que los pacientes que han padecido un epitelioma vasocelular tienen más riesgo de presentar otro en distintas localizaciones. Esto en general es correcto para cualquier tumor y
específicamente para los tumores cutáneos es completamente correcto, tanto para espinocelular, tanto para melanoma y tanto para vasocelular. El haber tenido ya un tumor de esa estirpe es factor de riesgo para desarrollar nuevos tumores. Por tanto, la respuesta falsa a esta pregunta sería la opción 2, porque el carcinoma vasocelular nunca afectará al labio porque no aparece en mucosas. La pregunta 38 dice que en cuál de las siguientes localizaciones suelen ser más agresivos, entendiendo por agresivos mayor frecuencia de metástasis, los epiteliomas espinocelulares. Bien, la respuesta correcta, ya que nos da 5 localizaciones, nos da 4 localizaciones cutáneas y una localización mucosa, que es la 4, el labio inferior. Bien, esta sería la localización en que los espinocelulares son más agresivos por tener mayor riesgo de producción de metástasis por asentar en una mucosa. Quiero hacer referencia, ya que aquí comentan el término epitelioma, que no os confundan. Epitelioma es sinónimo de carcinoma cuando se aplica a vasocelular o espinocelular. Por tanto, un epitelioma vasocelular es sinónimo de carcinoma vasocelular. Otro sinónimo más sería basalioma. Se está refiriendo siempre a lo mismo, el carcinoma vasocelular. Epitelioma vasocelular o basalioma es un carcinoma vasocelular. Lo mismo va a suceder con un carcinoma espinocelular, que lo pueden decir como tal o como epitelioma espinocelular, como en la opción. O también pueden comentar carcinoma epidermoide, sería exactamente lo mismo, son sinónimos. Incluso podrían decir un epitelioma epidermoide, es sinónimo epidermoide de espinocelular, para que no os confundan con la terminología. La pregunta 39 del test narra acerca de un varón de 65 años, mayor, agricultor, es decir, que ha trabajado en el campo y fumador habitual, que presenta desde hace unos años lesiones blanquecinas que ocupan prácticamente la totalidad de la semimucosa del labio inferior, con atrofia del epitelio, que no le produce ninguna molestia salvo una sensación de tirantez. Y nos pregunta acerca del diagnóstico. Vamos a analizar un poco el caso clínico, en el que nos cuentan un paciente, digamos, anciano, que ha trabajado en el campo toda su vida, ha sido agricultor. Por tanto, este antecedente en el examen nos tiene que hacer pensar en dermatología, que ha tenido una fotoexposición crónica. Además nos dice que es fumador habitual, es decir, que en la zona donde posteriormente le salen las lesiones, es decir, el labio, aparte ha tenido contacto con otro factor agresivo como puede ser el tabaco. Desarrolla unas lesiones crónicas desde hace 2 o 3 años, que son lesiones blanquecinas que ocupan prácticamente la totalidad de la semimucosa del labio inferior. El labio inferior es el que se ve sometido a mayor intensidad de radiación ultravioleta con la fotoexposición crónica. Por tanto, esta entidad es la típica descripción de una queilitis actínica, que, como ya hemos comentado, es la lesión precancerosa de un carcinoma espinocelular en el labio. Sería el símil a la queratosis actínica de la piel cuando afecta a la mucosa del labio, la queilitis actínica. Recordar que esta entidad tiene una mayor predisposición de metastatizar y de evolucionar a un carcinoma epidermoide que una queratosis actínica de piel. Por tanto, requerirá un tratamiento más agresivo, predominantemente con cirugía, la queilitis actínica.